Bueno, el tema de nuestra clase es sobre Apocalipsis y el título es Apocalipsis, la respuesta. ¿Por qué este título? ¿Sabes por qué, hermana Esperanza? Porque queremos mostrarles que existen respuestas para nuestras preguntas sobre profecías. Entonces, María Torres, hermano Wilson, hermana Esmeralda, hermana Solange, hermana Leila, hermana Adela, me parece, Adela Maragoto. Hermanos queridos, yo estoy mencionando algunos nombres porque durante mi clase yo voy a mencionar su nombre, porque la idea es que todos estén conectados, estén conmigo, o sea, así voy a mencionando los nombres. Hermana Sonia Guzmán, muchas gracias, bendiciones para usted y para todos. Bueno, hermanos, vamos entonces a empezar hablando un poco acerca de este libro. Vamos a abrir la Biblia, en el libro de Apocalipsis, por supuesto. Apocalipsis capítulo número 1, versículos 1, 2 y 3. Empezaremos leyendo tres versículos, los tres primeros versículos del Apocalipsis. Y por favor, hay que tomar nota, hay que registrar los textos, las ideas positivas, los detalles que vamos a mostrar aquí, ¿ya? Apocalipsis, capítulo de número 1, versículos 1, 2 y 3, escrito está: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Y él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso o bienaventurado el que lee las profecías las palabras de esa profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está, ¿qué cosa, hermanos? El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Bueno, ¿qué tiempo está cerca? ¿Qué tiempo es este que está cerca? Es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Dice el texto bíblico que este día está muy cerca. Cristo pronto vendrá para buscarnos. Entonces el texto bíblico dice: felices, bienaventurados, bendecidos los que dedican tiempo para leer este libro, para escuchar la voz de Dios y para obedecer los principios y mandamientos de la palabra de Dios. Son tres principios: leer, oír y obedecer. Voy a repetir: leer, oír y obedecer. Son tres principios que aparecen justamente en el versículo 3 de Apocalipsis. ¿Ok? Ahora mira un detalle en el versículo número 1 que dice: la revelación de Jesucristo. Atención, muchas veces las personas de manera general piensan que este libro de Apocalipsis es un libro de tragedias, es un libro de problemas, de guerras, de dolores, de sufrimientos. O sea, normalmente cuando las personas hablan de Apocalipsis, dicen: bueno, este es un libro que me trae miedo porque habla de guerra, de enfermedades, de cánceres, de otros tipos de problemas. O sea, en realidad el Apocalipsis no es esto. El Apocalipsis significa revelación. Así que nosotros estaremos estudiando aquí las revelaciones del Padre, las revelaciones del Señor, las revelaciones del cielo. O sea, el Apocalipsis es un libro de revelaciones. Y la manera como llegó este libro hasta nosotros fue así. Dios reveló el contenido de Apocalipsis a Jesucristo. Jesucristo reveló a su ángel, y su ángel reveló a San Juan por el Espíritu Santo, y San Juan reveló a nosotros. Por eso estamos aquí. ¿Okay? Bueno, para quedar más didáctico y más claro todavía el tema, yo voy a mencionar, voy a usar una presentación, un PowerPoint.
A ver, já tenho aqui o PowerPoint, assim que vou usar para facilitar, para melhorar nossa comunicação. Creo que estão vendo o PowerPoint. Ok, muito bem. Então, vamos. Aí está, ok. Apocalipsis, la respuesta. Bueno, la palabra Apocalipsis en griego clásico significa revelación, o sea, esa es una expresión en el griego clásico que significa revelación. Bueno, algunas informaciones acerca de este libro de Apocalipsis. Por favor, tome nota, por favor. Primero, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. También tiene 404 versículos. Y la visión de Apocalipsis fue dada en la isla de Patmos. Escrito por San Juan, estaba preso en la isla. Y en esta prisión, el Señor reveló a San Juan, a través de visiones espectaculares, el contenido de ese libro. Y ese libro fue escrito aproximadamente en el año 95 de nuestro, después de Cristo, del año Domini. Muy bien. Aqui tenho uma frase muito interessante que me gostaria de mostrar a vocês. Mirem, o livro de Apocalipse se escreveu em uma época em que os cristianos enfrentavam que coisas? Falsas enseñanças, apatia e severa persecução, hermanos. Esta persecução provavelmente chegou a manos de los a mano de los romanos, porque sabes que Roma estava dominando, ¿no? En las últimas 2 décadas en el del primer siglo. O sea, estamos hablando acerca de una situación en que este libro, cuando fue escrito, había una situación de persecución. Roma, el imperio romano, estaba dominando. E por este motivo, senhores, por este motivo, este livro foi escrito através de usando um linguagem simbólico, um linguagem figurativo. Por isso, este livro é tão difícil, porque este livro trata de pessoas, poderes, política, governos, países, nações e impérios. E habla também de religião, denominación, líderes religiosos. Entonces, si este libro fuese escrito de manera clara, dando los nombres, seguramente ellos ya tenían destruído este libro. Así que este libro fue escrito a través de un lenguaje simbólico, justamente para que estas personas no comprendan. Para entender el Apocalipsis y para comprender la Biblia, es necesario orar antes, como nosotros oramos. É necessário ter um coração aberto, é necessário buscar ao Senhor com sinceridade de coração. Ou seja, não é suficiente ler, é necessário buscar ao Senhor com um coração sincero, e o Senhor revelará as maravilhas para nós. Desculpe, volvendo aqui um pouquinho. Ok, avancemos. Bendiciones. O texto que acabamos de ler diz: bem-aventurados. Bem-aventurado ele que lê. Eu queria destacar a palavra bem-aventurado. Esta expressão bem-aventurado, quando analisamos em grego, descobrimos que esta palavra significa muito mais que feliz, significa bendecido. As pessoas que dedicam tempo para ler, para ouvir, para obedecer, são pessoas bendecidas, são pessoas llenas de bendições do Senhor. Por isso, hermanos e hermanas, en esta noche, ustedes son personas bendecidas, son personas llenas de las bendiciones del Padre. Atención, la Santa Biblia. Ahora hablando de la Biblia de una manera general, como tengo aquí en mis manos. La Biblia tiene 66 libros, 39 pertenecen al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo Testamento. Son 40 escritores, 40 personas escrevieron la Biblia sobre la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en aproximadamente 1600 años. El contenido ya fue traducido para más de 1500 idiomas y dialectos. Y fue escrita en 3 idiomas originales, en hebreo, arameo y griego.
Y Dios es el autor por excelencia, claro. Y claro, estamos tratando de la poderosa palabra de Dios. Este livro é poderoso, senhores, para cambiar a vida e o coração do ser humano. Hablando um pouquinho mais da Bíblia, mostrando detalhes acerca da Bíblia, porque hoje queremos ter uma visão general da Bíblia e do Apocalipse. Mira, a Santa Bíblia em total tem 773.693 palavras, 3.566.480 letras, 1.189 capítulos e 31.102 versículos. O número 7 representa perfeição e o número 6 é o número de homem. E quando juntamos 3 vezes o 6, é o 666, que é o número da bestia, que é tema que vamos tratar em outro dia, em outro momento. Bueno, avancemos. Agora começamos a entrar um pouquinho mais profundo para entender o Apocalipse. Isso todo é para ter condições, hermanos, de compreender este livro de Apocalipse, ¿ya? Mira, nós podemos dividir a Bíblia em 2 grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como já sabemos. Pero há também outras formas de subdividir a Bíblia. Eu vou apresentar-lhes 5 subdivisões da Bíblia. A primeira parte é a história, a segunda, poesia, a terceira, profecia, a quarta, evangelho e a última, cartas. Aunque tu micrófono esté cerrado, e é bueno que permaneça cerrado, pero repita comigo, não necessita que tu voz apareça aqui para todos, não, só para você mesmo, já? Eu vou perguntar e vocês vão participar comigo, já? São 5 subdivisões. Qual é a primeira? História. Repita comigo. História. História. Muito bem. Número 2, poesia. Número 3, profecia. Número 4, evangelho. Número 5, cartas. Uma vez mais, para que todos participem. A ver, a primeira parte, história. A segunda, poesia. Muito bem. A terceira, muito bem, profecia. A quarta, evangelho. Felicitações. A última, cartas. Muito bem, felicitações. Agora, senhores, vamos analisar uma a uma. Mira. Bueno, aí, agora sim, temos. Atenção, senhores. Hablando de história, os livros históricos da Bíblia empiezan no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Desde Gênesis hacia Esther, todos estes livros, de Gênesis hacia Esther, são livros históricos, ¿ok? E também o livro de Hechos de los Apóstoles no Novo Testamento é livro também histórico. ¿Por que decimos histórico? Porque cuéntanos histórias. Por exemplo, a história da criação, a história de Abel e Caim, a história de David e Goliat, a história de Sansón, a história de Salomão, a história de José, a história de Moisés, ¿ok? A história de Éxodo. Ou seja, desde Gênesis hacia Esther, são livros históricos, ok? E o livro de Hechos de los Apóstoles é livro histórico, pero pertenece ao Novo Testamento. Cuéntanos a história de los apóstoles, de los discípulos. Ok, hermanos? Bueno, então, todo este paquete, todo este grupo de livros, esta parte histórica da Bíblia, aproximadamente, mais ou menos, 90% do contenido de estes livros é literal. Ou seja, se compreende, se entende como está escrito. ¿Viste? 90% aproximadamente, claro. ¿Está bem, hermanos? Muito bem, avancemos. Vamos para a outra parte. A outra parte, senhores, é a poesia. A poesia são os livros, desde Job, começando com Job, hasta o livro de Cantares. Aí temos Job, temos Salmo, Provérbios, temos Eclesiastés, temos Cantares. São livros poéticos, a poesia hebrea. E a poesia mais famosa, a mais famosa de todas da Bíblia, é o Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e não nos vai faltar. Bueno, então,
en este caso, de los libros poéticos, 85% aproximadamente, más o menos, también es literal. Hay como que 15% de simbología. ¿Ok? Avancemos. Número 3, profecías. Aquí tenemos algo diferente. ¿Por qué? Porque los libros proféticos de la Biblia empiezan en Isaías. Isaías es el primer libro profético del Antiguo Testamento, porque Isaías es un libro profético y también es un libro mesiánico, pero está lleno de profecías. Entonces, desde Isaías hasta Malaquías, hacia Malaquías, todos estos libros son proféticos. Ahora, y nosotros tenemos que incluir el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y de todos estos libros proféticos, vamos a destacar dos, Apocalipsis y Daniel. Repito, Apocalipsis y Daniel. Repito, Apocalipsis y Daniel. Estos dos libros son los libros más difíciles de comprender, porque son libros que están llenos de simbologías. En este caso, de Daniel y Apocalipsis, 95% es simbólico. ¿Viste? Es diferente. O sea, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, solamente unos 5% sería literal, y 95% de Apocalipsis y de Daniel es simbólico. Viste que es al revés, totalmente al contrario. Avancemos. Los evangelios, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ese caso, los evangelios, más o menos 85% es literal y 15% son las parábolas, las ilustraciones, expresiones figurativas. ¿Está bien? Avancemos. Y la última parte son las cartas. Las cartas empiezan en Romanos y terminan en Judas. Este Judas no es el Judas Iscariotes, ese es otro Judas. Era el hermano de Jesús. Entonces, desde Romanos hacia Judas, todos estos libros son cartas. La mayoría escritas por Pablo, la mayoría, ¿ya? Entonces, 90% del contenido de las cartas también es literal. O sea, se comprende entonces que de las 5 partes de la Biblia, la parte más difícil es la profecía. Y de la profecía, 2 libros son los más difíciles: Daniel y Apocalipsis. ¿Quedó claro? Si quedó claro, hermanos, si quedó claro, levante la manita, por favor, la manito. Levante la manito, o ahí, o electrónico, o sea, diciendo, quedó claro, ¿no? Quedó claro, yo comprendí esto. Muy bien, felicitaciones. Ahora, señores, nosotros vamos a entrar en un punto muy interesante. Prepárense. Ahora tenemos en pantalla lo que nosotros llamamos de palabras claves que encontramos especialmente en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Yo quiero mostrar a ustedes las principales palabras que aparecen en Daniel y Apocalipsis. Entonces, a su mano izquierda, en la primera columna, en su mano izquierda, están las palabras como animal, mujer, aguas, un día, vientos y cuernos. ¿Ok? Animal significa rey o reino en la columna del medio. Animal significa rey o reino. Esto está escrito en Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23. Mujer significa iglesia. Eso está en Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32. Aguas significa pueblos, personas. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Vientos significan guerras. Eso está en Jeremías 51, desde el 1 hasta el 5. Y cuernos significan 3 cosas: poder, rey o reino.
Isso está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Atenção, senhores. Esta lista que aparece em sua pantalla é algo que solamente se pode utilizar em las profecias, sobretudo de Apocalipse e de Daniel. Ok, hermanos? O sea, em Apocalipse e Daniel, animal significa rei ou reino, mujer, iglesia, aguas, pueblos, um dia, um ano, vientos, guerras e cuernos, poder, rei ou reino. Então, aparece o nome, o significado e o texto bíblico. Amém, hermanos? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Avancemos entonces, prepárense. Aquí está la otra parte. Encontramos en Apocalipsis la expresión sol y luna. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba vestida del sol con la luna bajo sus pies? Apocalipsis capítulo 12. Sol y luna, en este caso, es una representación de Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Está en Salmo 84, 11. Este tema, este asunto que estoy mostrando es para dar la base para todo el curso, todo el estudio, toda la serie. Así que vamos a utilizar todo esto paso a paso, semana tras semana. Muy bien. Dragón significa diablo. Viste que yo escribí diablo bien pequeño en minúscula, porque no queremos dar esta atención para él, ¿no? Entonces, dragón significa diablo, está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Cordero significa Jesús. Jesús está ahí bien grande, ¿no? Para quedar claro que es mayor, Cristo es mayor. Entonces, cordero significa Jesús. Está en Juan capítulo 1, versículo 29. Cola significa mentira, engano, falso profeta. Isso está em Isaías, capítulo 9, versículo 15. Estrella, ou estrelas, representa mensajeros. Ou seja, em Apocalipse, estrelas representa ángeles. Em Daniel, representa predicadores do evangelho. Por isso aparece aí dois textos bíblicos, Apocalipse 12, 4 e Daniel 12, 3. Então, quando juntamos as duas expressões, podemos resumir em uma só palavra: mensajeros. ¿Okay? Estrelas são mensajeros. Se aplica a ángeles e se aplica também a los predicadores do evangelho. Muito bem. E a palavra Apocalipse, como já mencionamos, significa revelación. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1. Señores, eso es un resumen, porque la lista es muy grande, la lista es mayor, solo que eso es un resumen de las principales palabras. Durante toda nuestra clase, nosotros vamos a tener otras palabras que vamos a mostrar, explicar, abrir la Biblia, leer, analizar. ¿Ya, hermanos? Bueno, entonces, hasta aquí, a ver se quedou claro, então. Bueno, vamos a volver para hacer um tipo de prueba. A ver, eu pergunto a vocês e vocês respondem. Não importa se tu voz não vai sair para todos, só para ti nomás. A ver, o que significa animal? Animal, a ver. Rei ou reino, muito bem, muito bem. A ver, mulher, igreja, muito bem. Águas, pueblos, muito bem. Um dia, un año, muy bien. Vientos, guerras, muy bien. Cuernos, poder, rey o reino, muy bien. Vamos a seguir. Sol y luna, significa qué cosa? Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dragón, significa qué cosa? Diablo. Y cordero, ¿qué significa? Jesús, muy bien. Cola, significa qué cosa? Falso profeta. Estrelas significa mensajeros e Apocalipse significa revelação. Muito bem, felicitações. Estou muito feliz com minha classe, com meus alunos. Muito bem. Ok. Senhores, agora que temos esta base, quero mostrar a vocês alguns temas que vamos tratar. Depois, pastor, que eu mostrar esta parte, eu quero abrir um pouco mais para dar exemplos, abrindo a Bíblia e usar os símbolos e o significado para dar exemplos práticos, ¿ya? Bueno, hermanos y amigos,
Atención, por toda nuestra serie, nosotros vamos a tratar de varios temas. Vamos a tratar, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué significan los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos? Ese es un tema que vamos a tratar en otra semana, en otro momento. Mira, y esta, por ejemplo, ¿qué significa esta mujer que estaba vestida del sol, con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas? A ver, podemos aquí hacer una experiencia, señores, una experiencia. A ver, ¿qué significa mujer en Apocalipsis? A ver, ¿qué significa mujer? Dime. Iglesia. Iglesia, muy bien. Y el sol es Jesús en el Nuevo Testamento. Y la luna es Jesús en el Antiguo Testamento. Y la corona significa victoria. Y las estrellas significan mensajeros. O sea, ya en pocos minutos ya vamos a descifrar Apocalipsis 12. ¿Percibieron cómo es fácil? Cuando tenemos este cuadro con las palabras claves y el significado de cada una y el texto bíblico donde está mencionando esto, entonces esto es como una llave que abre la puerta, que descifra el futuro, que descifra el Apocalipsis, que descifra el Daniel. Quedó claro como experiencia, ¿no? Pero voy a mostrar otro después. A ver, y la bestia que se levanta del mar. A ver, se anima a hacer aquí rápidamente. A ver. Bestia, ¿qué cosa es una bestia? Es un animal. Ahí está el animal. ¿Qué significa animal en profecía? Que ya estudiamos esa noche. Animal significa rey o reino, ¿se acuerda? Ok, mira, bestia es un animal. Y animal significa rey o reino, ¿ok? Y mar, ¿qué es mar? Mar es agua. Y agua significa pueblos, personas. ¿Ok, hermanos? Y dice, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa cuernos? Poder, rey o reino. Bueno, entonces aquí ya podemos descifrar la bestia. Solo no vamos a descifrar las cabezas. Las cabezas no, porque nosotros no mencionamos nada de las cabezas. Pero mira, la bestia es un animal. Animal significa rey o reino. Entonces, esta bestia representa un reino que se levanta del mar. Mar es agua y agua significa personas. Entonces, es un reino que se levantaría del medio de las personas. ¿Ok? Y con 10 cuernos, o sea, es un reino poderoso. ¿Viste? O sea, un reino que se levanta del medio de las personas, poderoso. Y si avanzamos un poquito con las cabezas, ahí descubrimos todo. Por eso vamos paso a paso, ¿ok? Quiero solamente, hermanos, que ustedes estén así observando cómo es fácil estudiar el Apocalipsis, cómo es maravilloso, es delicioso, es como comer un rico almuerzo, como comer una rica cena en la casa del hermano Wilson. O en la casa del pastor Pablo, por supuesto. O sea, estudiar Apocalipsis, hermanos, es como poner la Biblia sobre la mesa y ahí tomar el cubierto todo y empezar a comer. O sea, es una cena espiritual, es una cena que estamos teniendo esta noche y así vamos a tener siempre. Vamos a estudiar otro día sobre el sello de Dios. ¿Qué significa el sello de Dios? Vamos a ver cuál es la marca de la bestia. Otro tema para otro día. Otro día vamos a analizar la segunda bestia y el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Otro día vamos a analizar la estrategia del enemigo. Apocalipsis capítulo 17. Otro día vamos a analizar el Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. Otro día vamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3. Y otro día vamos a estudiar las 7 plagas. Apocalipsis capítulo 16. Otro día vamos a analizar los 7 sellos. Hermanos, es impresionante todo esto. Después vamos a tener otro tema que será la segunda venida de Jesús. Y vamos a estudiar el nuevo cielo y la nueva tierra. Impresionante, maravilla. Yo voy aquí a interrumpir un poquito
la presentación, para mirarlos y para hacer una experiencia más. Hermanos, hasta aquí, ¿quedó claro? ¿Les gusta? ¿Está claro el tema? Si eso está claro para ustedes, por favor, me hagan saber levantando la mano, por favor. Si les están gustando, si está claro, si está bueno, si está delicioso, como una cena, como arroz chaufa. Si está bueno para ustedes, por favor, levante la mano diciendo, me está llegando, me está llegando, me está llegando. Buenísimo, Pastor Pablo, me estoy emocionado, ¿viste? Porque estoy viendo que los hermanos están conectados, están atentos, están con nosotros. Pastor Pablo, ¿te parece que está bueno, no, Pastor? Sí, pastor. Estamos animados y bebiendo de esta instrucción y de estas informaciones. Muy Amén, bueno. Pastor. Hermanos queridos, ahora voy a dar otro ejemplo y después voy para el cierre, ¿está bien? Vamos para otro ejemplo. Toma la Biblia, por favor. Tome su Biblia, por favor. Tengo la mía aquí. Toma tu Biblia y vamos a abrirla y mostrar algo a ustedes. A ver, vamos para Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Toma la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Versículo de número 3 y 4. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Yo voy a pedir, Pastor Pablo, con mucho cariño a usted, para leer para nosotros este texto. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Pastor Pablo, por favor. Ok. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4 dice así. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, Pastor. Gracias. Hermanos, por favor, ponga tu atención aquí, ponga tu atención en mí, mira a mi rostro, por favor. Quiero explicarles algo. El versículo 3 que el pastor acaba de leer menciona el dragón escarlata, el dragón rojo. Ese dragón, ¿te acuerdas del cuadro que mostramos? ¿Qué significa dragón? Significa Satanás, diablo. Entonces, ese dragón es un símbolo de Satanás, del diablo. ¿Está bien? Ahora mira, el versículo 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí tenemos la expresión cola, la expresión estrellas. Ustedes saben, porque ya mostramos que significa estrellas. Significa ángeles y significa predicadores, ¿te acuerdas? Ok, entonces ese dragón es el diablo. Y dice, con su cola, él arrastró, ¿qué cosa? La tercera parte de las estrellas. Estas estrellas significan ángeles. Entonces, el diablo engañó, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, que son las estrellas aquí. ¿Quedó claro, hermanos? Muy bien. Ahora, el punto clave es, ¿cómo el diablo arrastró la tercera parte de las estrellas? ¿Cómo? ¿De qué manera? Con su cola. Ahí tenemos un problema. Pregunto, hermanos, ¿el diablo tiene cola? Piensen conmigo, hermanos. ¿El diablo tiene cola? Seguramente que no, porque el diablo es un ángel. Es un ángel que está, claro, un ángel de tinieblas, pero es un ángel todavía. Y dice el texto que él tenía una cola y con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles. Para saber lo que significa la cola, ya sabemos porque ya mostramos, pero voy a leer con ustedes para quedar claro, clarito, clarito. Vamos para Isaías. Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9. Por favor, senhores, registrem este versículo em su caderno, em su papel, em sua computadora, em seu smartphone. Isaías capítulo 9, versículo 15. Mira lo que dice el texto.
Repito, Isaías 9, versículo 15. Atención. Dice así el texto bíblico. El anciano prominente es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es ¿qué cosa? La cola, ¿viste? Entonces, el texto bíblico está diciendo que la cola es mentira, es engaño, cosas falsas. Entonces, ¿cómo fue que el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles? Con su cola, o sea, con sus engaños, con sus mentiras. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces, se puede percibir, hermanos, la importancia de estudiar la Biblia. Se puede perceber cómo es importante estudiar la Biblia. Y ahora voy para el cierre, volviendo con mi presentación. Vamos para el cierre. Por favor, atención aquí. En esta serie de estudios bíblicos de Apocalipsis, vamos a conocer la verdad. Y al conocer la verdad, nosotros seremos libres por el conocimiento de la verdad. Seremos libres de las cadenas del pecado, de las cadenas del diablo. Y nosotros vamos a conocer a Jesús, que es el personaje central de Apocalipsis. Vamos a conocer el plan de la salvación, su amor, su gracia, su perdón, su reconciliación, su misericordia. Vamos a parar, reflexionar y decidir seguir a Jesús, decidir andar con Cristo Jesús. Yo quiero siempre hacerles un llamado para que levantem su mano por la fe y para que tome la mano del Padre. Y cuando estamos de mano con el Padre Celestial, somos personas victoriosas y debemos lanzarnos en los brazos de Cristo, a los pies de Cristo, para adorarlo y para servirlo. Y es así, hermanos, estudiando la Biblia y tomando decisiones, que estaremos preparándonos para el pronto regreso de Cristo en las nubes de los cielos. Este día está muy cerca, como dice el texto. Felices, bendecidos los que dedican tiempo para leer, para oír, para obedecer, porque el tiempo está cerca, muy cercano. Cristo vendrá para buscarnos. Preparémonos.